venerable pan de maíz. Percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones, solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos en este día más, en un día más de calor, en este miércoles 15, día de aquellos que nos dan todo, por los que apasionadamente nos dan los conocimientos o nos dieron, son los que festejan hoy su día. Algunos no están tan apasionados, pero muchos sí agarran realmente con cariño en este día que en México celebramos o festejamos a los maestros. Y bueno, un saludo aquí desde la XHSB 107.1 Chololan Radio, desde Tlaxcalancingo para toda la región de Puebla y Cholula. Y bueno, pues para empezar, para estar aquí nosotros, todos ustedes bien saben que Cholula, la región de Cholula, es una zona rica sobre todo en templos. Gran cantidad de templos maravillosos por todas partes se tienen a lo largo y ancho de esta región, que realmente son una maravilla para propios y extraños. Y bueno, ¿qué diéramos por conocer cada uno de ellos y ver sus secretos y las maravillas que esconden? Realmente pues nos llevaría un buen tiempo. Y sobre todo, pues aprendernos todo eso. Sin embargo, hay personas que sí lo hacen y se apasionan y se meten y están, entonces son ellos los que tienen todo, pues todo el privilegio de conocer todo esto. ¿Y quién más que ellos para narrarnos un poco de lo que son, de lo que representan, de lo que significan estos palacios, estos verdaderos palacios que son los templos de Cholula? No podemos abarcar todos y simplemente pues hoy nos vamos a enfocar en el que tenemos aquí en San Bernardino, Tlaxcalancingo, todo lo que representa en él, con ello. Y para ello tenemos aquí a un invitado, una persona muy apreciada ya por todos los conocedores de Cholula, un miembro de la crónica aquí en Cholula, en San Andrés. Estamos aquí ya con él. Es Tacho Juárez, un habitante de San Andrés Cholula, que pues es un conocedor ya nato de todo esto, como él mismo dice, por apasionamiento de todo lo que ha venido recopilando, por gusto y por eso mismo, por simple pasión. Tenemos aquí a Tacho que nos va a explicar pues, algo referente al templo que tenemos aquí y a pues el arte que esconde y las historias. Entonces con ustedes Tacho, que antes nos hace una invitación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, maestro Raúl, a todos los que hacen posible Radio Choloyan.
Y antes de empezar con el tema, con esto que nos apasiona, como bien dice el maestro Raúl, pues por parte de la Dirección de Cultura de San Andrés Cholula, pues tenemos una actividad aquí en, en la Biblioteca Cuauhtémoc el próximo sábado 18, los baños de ciencia, a partir de las 11 de la mañana. Pero sobre todo tenemos un encuentro el día 24, 25 de abril, de abril no, 24, 25 de mayo, la Feria del Libro. De verdad va a ser algo fenomenal. Va a ser en el Museo Regional de Cholula, en la parte de la entrada de proveedores. Vuelvo a repetir, 24 y 25 de mayo nos vemos a partir de las 10 de la mañana en la Feria de Libros. ¿Qué es lo que va a haber? Exposiciones, presentaciones de libros, miniferia para niños, va a haber talleres. La idea es enfocar a los niños, a la comunidad estudiantil, que el libro no ha dejado de ser una herramienta para el progreso de los pueblos, sino al contrario, es necesario el libro para que existan las tecnologías. Entonces, en ese sentido, la Feria del Libro se le está apostando mucho, pero también esto no lo hace un ente, lo hacemos todos, porque todos en algún momento de la vida hemos ocupado un libro. En ese sentido, pues muchos de los que nos apasionan, nos apasionan nuestros temas, el libro es precisamente el motor que impulsa el conocimiento. Pero bueno, también tenemos otra invitación por parte del Consejo de la Crónica del Estado el próximo 21 de mayo, con ocasión de los 500 años de la llegada de los franciscanos a México. Se está haciendo una serie de conferencias que es 21-22 de mayo en la Biblioteca Central Miguel de la Madrid, allá en San Francisco, en Paseo San Francisco, para hablar sobre cómo ha repercutido la presencia franciscana en nuestros pueblos. Varios compañeros cronistas estaremos allá para compartir precisamente algo alusivo a esta importante fecha. Y por eso estamos aquí para hablar del templo de San Bernardino Tlaxcalancingo en torno a estos 500 años de la llegada de los franciscanos, pero sobre todo porque ya viene la fiesta de San Bernardino. Sí. El templo que se construyó aquí, pues el relato oral de la comunidad lo llena de mitos y de leyendas. Se cuenta que unos pastorcitos se les apareció la imagen de un joven güero que les pidió que se les reconstruyeran un templo aquí en Tlaxcalancingo, y que era precisamente el San Bernardino. Y también que cuando lo estaban construyendo arriba del promontorio Tlaxcalancingo, hacían una construcción y tiempo después, al otro día, ya no había nada, así día con día. Y entonces entendieron que no quería que se construyeran en la cima de ese promontorio, y escogieron el cruce entonces de los 4 promontorios icónicos de Tlaxcalancingo para construirlo ahí, y ahí se construyó esta iglesia, este templo que tenemos. Así es como se narra. Sí, es el templo de San Bernardino Tlaxcalancingo aún guarda su identidad franciscana. Y es algo que yo voy a hablar precisamente el día 21, cómo los primeros frailes, más allá de estos relatos orales, van a hacer suyas las palabras de San Francisco, y los autores contemporáneos a San Francisco, el cómo justificar su presencia evangelizadora. Ya desde 1522, el Papa Adriano VI permite a los frailes, o les da amplias facultades a reserva de que no había tantos obispos o que las distancias eran muy, muy, muy largas. Entonces los frailes van a tener un gran campo de acción, entre ellas el levantar iglesias. Entonces este es el caso de Tlaxcalancingo,
ya tenemos referencias de un templo allá desde el siglo XVI, incluso como una parcialidad de San Andrés Colomoxco y San Andrés Cholula, sobre todo en 1585, cuando se hace una doctrina de que los franciscanos hacen dependiente del convento de San Gabriel y que después se hace un convento autónomo. Pero de Tlaxcalancingo el templo va a sufrir diferentes modificaciones a causa de diferentes etapas artísticas por la cual atraviesa la historia a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. Si bien lo que más se nota es todo lo referente al siglo XVIII, que necesita el arte expresiones de identidad. En este caso tenemos una portada bellísima, creo que es de las más emblemáticas que hay en toda la zona de Cholula. Una fachada con ladrillo rojo y talavera, pareciera un cielo salpicado de estrellas de talavera. Pero hay algo muy, muy, muy particular que a mí me llama la atención, es la imagen de San Bernardino, que se repite hasta 2 veces en la misma fachada. Primero, que está en la parte superior, que es una imagen hecha en piedra, en cantera gris, pero la que nos llama más la atención es el tablero de talavera, donde muestra al santo muy pocas veces representado iconográficamente, que lleva un banderín con la Inmaculada Concepción y a sus pies 3 mitras episcopales, llevando aparte una especie de custodia donde va el anagrama de Cristo, que sí es parte de su iconografía. Pero vamos, que el banderín de la Inmaculada Concepción es muy interesante porque en 1760 por ahí, el Papa nombra a la Inmaculada Concepción patrona de todos los reinos españoles, a pedido de la corona española, y la corona impulsa esta devoción en todos sus dominios. Los indígenas, las universidades, las catedrales, todos querían tener este elemento de unión a través del culto a la Inmaculada. ¿Y qué mejor forma de ligar esta devoción que precisamente con el santo patrono del pueblo, que es San Bernardino? Y esto también lo vemos, otro ejemplo, en la pintura que hay en San Francisco Acatepec de los cielos austroceráficos, donde está San Francisco sosteniendo la imagen de la Inmaculada. En el tablero de San Bernardino Tlaxcalancingo es San Bernardino quien lleva un banderín donde aparece la Inmaculada Concepción. Y abajo las 3 mitras que el santo en vida rechazó el ser obispo de Urbino, Ferrara y Siena. Dentro, si bien la mayoría de la decoración es propia del siglo XIX, los altares son propios del siglo XIX con estilo neoclásico, introducidos por el arquitecto José Manso. Él introduce el neoclásico en Puebla, dado que él va con un obispo a Roma, y se trae esta forma de adornar iglesias. Empieza en la catedral y todos, como en fiebre, quisieron cambiar sus retablos. Incluso la gente argumentaba, sobre todo los que pagaban para cambiar la decoración de las iglesias, que los retablos era cosa obsoleta, vieja, y que no era estético. Sí, bueno, los que se preservan, que son una maravilla realmente. Yo trabajé con un maestro carpintero, un tallador, hicimos retablos en Michoacán. Todo el trabajo que conlleva hacerlos de cedro, muy bien elaborados, bien. Entonces,
de repente buscas por algún lugar y ya no hay. Y aquí, como dices, en Tlaxcalancingo tenía, y lo cambian, ¿no? Por este estilo nuevo, el neoclásico, que llegó, ¿no? Y es lo que vemos hoy. Yo desde que soy pequeño de edad y me llevaban mis padres a la iglesia y me maravillaba ese estilo, esas pilastras que tienen, columnas que tienen en el altar, y pensaba que pues siempre había sido así. No te imaginabas que realmente era diferente. Que había algo más atrás. De hecho, donde no se cambiaron los retablos es porque no hubo dinero o no hubo un patrocinador que diera los recursos necesarios para cambiar el altar. Por eso muchos altares se conservaron, porque no había dinero. En Tlaxcalancingo aún todavía sobrevive un retablo, que es uno de los más antiguos, y sobre todo porque conserva una pintura muy antigua. Estamos hablando del retablo de la Soledad, que está en el muro sur del templo, que tiene columnas estípites, pero que lo que llama la atención es que la pintura central está firmada por un autor llamado Antonio Torres de Valdés y retrata una imagen que generó un culto en el siglo XVI y que fue una de las devociones que impulsaba la corona, que era la Virgen de la Soledad. De ahí se desprenden todas las demás imágenes de la Virgen de la Soledad, que no tiene que ver con apariciones, no tiene que ver con relatos místicos, no. Es una devoción que impulsa la corona a través de la reina Isabel de Valois. Y es un retrato de la imagen que originó el culto en el convento de la Victoria en Madrid. A los lados tiene escenas de la Pasión, y también dentro de las escenas de la Pasión tiene un retrato de Jesús Nazareno de Puebla que se encuentra con la Virgen. Es un testimonio devocional muy, muy importante que pocos le han dado atención. En el resto del templo tenemos todavía imágenes estofadas, imágenes que pertenecieron a los retablos. Tenemos tanto en el vestíbulo del templo, tenemos unos altares donde aparece también una pintura maravillosa del Justo Juez o el Señor del Portalillo, San Isidro Labrador, una escultura estofada de las mejores que he visto. En la sala de los porteros, unas pinturas, unas dos maltratadas y unidas violentamente, y una imagen de la Virgen de los Dolores que posiblemente sean atribuidas a un pintor de origen atlisquense que se llamaba, ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero por el estilo es muy de este pintor atlisquense. Ahorita me he de acordar cómo se llamaba. Pero todavía hablemos más del templo, porque hay mucho patrimonio artístico. También tenemos otras dos pinturas de gran formato hechas por un pintor de Tepeyahualco que se llamaba Isauro González Cervantes. Él se dedica prácticamente a pintar iglesias enteras. Una de sus mayores composiciones pictóricas las encontramos aquí cerca, aquí en San Antonio Cacalotepec. Todas las pinturas de la vida del santo fue hecho por este pintor, pero él también pinta para el Santuario de los Remedios, para la vida de San Francisco en el convento de San Gabriel. Y en Tlaxcalancingo nos deja dos obras, que es la multiplicación de los panes y la última cena en el sagrario. Y aparte, en las pechinas están unos angelitos, en la cúpula del sagrario, unos ángeles pasionarios, que es muy, muy delicados. Aquí también, en la capilla del sagrario, es una como edificio, como obra arquitectónica, es muy singular. Es una capilla que tiene planta de cruz griega. Eso es muy raro aquí en Cholula. Entonces es un
para mí algo muy interesante, un edificio muy interesante, porque es parte del templo, pero de alguna manera este templo quiere resaltar una devoción. Originalmente no era un sagrario, era una capilla dedicada a la Virgen de la Soledad, ya no de la pintura, sino la imagen que dio un gran auge devocional en la Puebla del siglo XVIII, la escultura de Nuestra Señora de la Soledad de Puebla, que servía como herramienta de presencia del clero secular. Entonces todos los curas en sus iglesias, en sus parroquias, difundían el culto a esta imagen que se veneraba en el centro, o que se venera en el centro histórico de la ciudad de Puebla, porque era una devoción que impulsaba el obispo. Entonces, estos ejemplos los vemos en la parroquia de San Andrés Cholula, en Santa Isabel Cholula, que tienen unas capillas adjuntas dedicadas exclusivamente a la Virgen de la Soledad. Y en Tlaxcalancingo, el edificio es precisamente, que alberga la imagen, es una planta de cruz griega. Sí. Por sus cuatro, por su forma tan perfecta de hacer una cruz. Entonces, es una maravilla, aparte que tiene pinturas anónimas del siglo XVIII de la vida de la Virgen y de Cristo. Nos seguimos, tenemos otra copia del juicio final que hace Pascual Pérez para la parroquia de San Andrés Cholula, pero que varios artistas posteriores a Pascual Pérez van a replicar. Tenemos Francisco Solano, que pinta para el templo la misma composición pictórica para el templo de Jesús Tlatempa, y otro de autor anónimo que se encuentra en la entrada del templo de Tlaxcalancingo. Estas pinturas al final son basadas en un grabado que se publica en Roma, hecho por Filippo Tomesini. Entonces, el arte también tiene influencias de varios lugares. Y también la orfebrería, que es algo maravilloso, el candil de plata, que para mí es una obra cumbre de la orfebrería del siglo XVIII. Y no solamente la orfebrería, también los instrumentos musicales, como es su órgano tubular, que todavía funciona, que también es una maravilla, y que todavía siga funcionando, dando servicio, que habla muy bien del cuidado que la comunidad le da a su patrimonio. Sí, todo esto es... Todo esto es importante, ¿sí? Es este cuidado que se le da al templo. Yo recuerdo que de niño lo veía un poquito más descuidado, los muros despintados y todo, pero creo que ya se pusieron las pilas la fiscalía, porque es la que está a cargo de la iglesia, son los fiscales, y con la cooperación del pueblo, pues han hecho de este edificio realmente una maravilla, muy bien cuidada, bien pintada, constantemente está siendo remodelada, está siendo cambiado todo, cambiaron el ladrillado del frente, también la torre la repintaron y todo. Realmente constantemente yo estoy viendo que están trabajando, es con este afán de mantenerlo bien hecho, bien presentable. Y sí, pues por eso llama la atención este gran edificio. Hay un ¿cómo le llaman? Cuando es el atrio que está arriba, bueno, el cubículo que se tiene así en lo alto para dar los sermones, esto se llama el púlpito. El púlpito. El púlpito, también llamada la cátedra del Espíritu Santo, era el lugar donde los sacerdotes enseñaban al pueblo. De ahí que una clase se llama cátedra. Ok. Y lo que va arriba se llama tornavoz, que es lo que magnificaba el sonido. Estos aún seguían ocupándose hasta 1960, desgraciadamente,
en muchos lugares ya los han quitado, dado las innovaciones del Concilio Vaticano II que cayeron en desuso. Algunos lugares los han recuperado como parte del patrimonio cultural, pero en Tlaxcalancingo todavía ahí lo tenemos, pero también nos habla estos elementos de cómo la gente de esta comunidad aportaba y le interesaba tener todo lo necesario para el culto, e incluso las devociones, que también hablaba de este sentido de identidad que no solamente reflejaba la devoción, también reflejaban motivos económicos, políticos, sociales. Tenemos una serie de pinturas en el sagrario hechas alrededor de 1810. Estas pinturas de autor anónimo son muy interesantes porque también hay un tríptico pictórico que tienen hecho por el mismo artista, indudablemente, que está en la Fiscalía. En la Fiscalía este tríptico aparece el patrón del templo, que es San Bernardino, el Atlas Seráfico, San Antonio y el Beato Sebastián de Aparicio, que eso llama mucho la atención. Habla no solamente de la devoción universal, sino también de las devociones locales y cómo se relacionan y cómo son parte del colectivo devocional local. Bueno, yo creo que nos vamos a un pequeño lapso de mensajes y retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Buenos días, les atendemos, listo, pasen. Hay en México un lugar donde encuentras lo mejor, desde el campo los productos que clarea nuestro sol. Para estar sanos y fuertes, debemos comer los platillos tradicionales preparados por nuestras abuelas y mamás, como las cacamas, calabazas, los alaches, las verdolagas, quintoniles, nopales, quelites, el frijol tierno, guasontle, las habas con nopal, tlatlapas, frijoles quebrados con choconostle o nopales, alberjones, frijoles amarillos hervidos con tequesquite y los deliciosos atoles de cacahuate, calabaza, maíz quebrado o de granillo, trigo, arroz, pinole, maíz azul y de masa. Estos ricos platillos son bajos en grasa y azúcar. Con ellos cuidamos nuestro cuerpo. Come sano. Saborea de nuestros platillos tradicionales. ¡Sabroso! Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Nos encontramos aquí con vecinos del comité del Frente Unido Todos Somos Cacalotepec. Estamos transmitiendo desde el Mercado Municipal de San Andrés Cholula. Se estuvo realizando una asamblea aquí en Santa María Zacatepec para resolver el tema de usos y costumbres y pues cómo se estarían continuando estos trabajos respecto a esta forma de gobierno. En el Telar Radio compartimos la palabra de quienes defienden su territorio. Todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Escúchanos por la 107.1 de FM o a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Chololan Radio. Tejamos comunidad y resistencia en nuestras comunidades. Continuemos este recorrido. Estás escuchando
El venerable pan de maíz. Bueno, pues retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz, aquí con nuestro buen compañero Tacho Juárez, cargado de arte y cultura en San Andrés Cholula. Y bueno, nos está haciendo un relato, pues así, tal vez un poco académico, o tal vez algunos no logren entender bien lo que significa, pero pues que sí vale la pena, o sea, pues escucharlo bien y luego preguntar y ir y ver todo lo que él nos está relatando acerca de, pues, de este templo que tenemos aquí nosotros, que es como el templo principal dedicado a San Bernardino. Y te decía, ¿qué significa esa calavera que está junto a, ya sea San Bernardino o San Francisco? Bueno, la calavera dentro de la iconografía católica significa la penitencia, el memento mori, es decir, el recuerdo de la muerte como la puerta hacia la eternidad. Entonces, todos los santos penitentes llevan una calavera. Lo vemos en una de las pinturas de San Francisco que aparece en el sagrario, ahí en la visión o la estigmatización de San Francisco, y junto a él está una imagen de San Atenógenes, que es patrono contra las epidemias, y del enfrente hay unas pinturas dedicadas a la Virgen María, la Virgen de la Luz, por cierto, hoy es su fiesta, la fiesta de Nuestra Señora de la Luz, una devoción que fue muy polémica en su tiempo, que por el hecho de ser una devoción impulsada por la Compañía de Jesús, sus enemigos censuraron, y que incluso los franciscanos tuvieron que salir a defender la iconografía original. Pero a un lado está la joya de la corona que tiene este templo. Es un retrato de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Y fue hecha en 1810. Ahí viene la fecha en cuando fue hecha esta pintura. La pintura está basada en un grabado catalán. No sabemos de quién era, pero refiere algo muy, muy importante. La victoria del rey Alfonso IV en el río Salado ante las fuerzas musulmanas, y el rey pone las armas a los pies de la Virgen, y a los lados está San Jerónimo y Santa Paula, que eran la orden jerónima, que eran los encargados que eran en su tiempo los encargados del santuario de Guadalupe en Extremadura. Pero ¿por qué es tan importante esta imagen? Bueno, es precisamente en Guadalupe, en Extremadura, España, donde hay el primer contacto entre Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica. ¿Por qué ahí? ¿Por qué en ese lugar? Porque la casa de los Trastámara, de donde descendía Isabel la Católica, fue precisamente este rey Alfonso IV quien, tras su victoria en el río Salado, el río del Salado, consagra toda su casa, todo su reino a esta devoción mariana. Pero ¿por qué retomar esta devoción de esta época hasta ya finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX? Porque se convierte en un baluarte de guerra, porque se convierte en un discurso político. Sobre todo es un ejemplo de cómo la imagen religiosa se convierte en un arma espiritual contra la corona. Estamos hablando de que ya don Miguel Hidalgo, allá en un lugar de Guanajuato, de la Intendencia de Guanajuato, se levantaron armas contra el rey. Entonces, y había enarbolado como capitana de sus ejércitos a la Virgen de Guadalupe.
Se cuenta, y eso sí hay se hizo un estudio apenas, que aquí había apostado en Acatepec, Tonancincla y Tlaxcalancingo una guarnición de soldados realistas. Es muy posible que también hubieran hecho de la imagen mariana, precisamente de Guadalupe de Extremadura, como un baluarte de guerra, como una sociabelli o una compañera de guerra protectora de las armas reales, ¿no? Uh-huh. Y es posible, dado por las fechas en que fue hecha la obra. De verdad es una pintura que vale la pena ver, leer todo lo que dice ahí. Viene la historia de la Virgen, pero sobre todo porque en México son pocas las imágenes de esta advocación mariana que se conocen. Aparte de la de Tlaxcalancingo, está una en la Catedral de México y otra en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. De ahí en fuera no conozco otra pieza salvo la de acá. Y bueno, hablando del resto del templo, llama mucho la atención cómo sus torres adornadas de talavera, sus cúpulas, que habla del gran trabajo de los loceros poblanos desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Incluso en la portada aparece el nombre de los fiscales que encargados de esa decoración en talavera, que ya eso ya es mucho que decir y que es un testimonio histórico. Yo los invito de verdad que ahorita que va a ser ya la fiesta de San Bernardino Tlaxcalancingo, dense una vuelta y veamos con más detalle todo esto que les estamos hablando. Pues sí, sobre todo para los que vivimos aquí, porque cuando tú vives cerca de un lugar así icónico y todo, se te vuelve cotidiano, o sea, se te vuelve, pues sí, ahí está la iglesia, pasamos siempre por ahí, ¿qué más importancia tiene? No me fijo, veo que está más o menos cuidado y todo, pero no nos asomamos a los detalles y a la maravilla que realmente representa, que es desde que se empezó a construir hasta la fecha que lo tenemos y lo tenemos bien cuidado, así como todos los templos de Cholula, o sea, como se nos hace cotidiano, pues ya no le ponemos la importancia que debería de tener. Es como les digo también sobre la pirámide, la Tzacuali de Cholula, la tenemos tan cerca y tan a la mano que no nos interesa, o sea, que no nos importa y realmente ir y ver todo lo que esconde y lo que tiene. Igualmente así los templos. Ese templo que yo recuerdo de niño estaba muy descuidado. Los adornos de oro, las hojas de oro que cubrían los adornos, ya se estaban cayendo, se estaban descacarachando los muros, todo eso. Y en un momento dado lo arreglaron todo, lo preservaron. En ese aspecto, sobre todo en el cuidado de los templos, nuestros ancestros eran muy inteligentes. Los templos, por lo regular, no estaban con piso de losa o de piedra, sino tenían un enladrillado o en su defecto tenían duela o el piso era de madera. ¿Por qué? Para que el suelo respirara. Eso es importante, para que la humedad no subiera a los muros. Una vez que se pone de piedra o este tipo de losa, pues no deja que respire la tierra. Entonces, por eso sube la humedad. Y se empiezan a dañar los muros. Pero bueno, uno piensa que es para ponerlo más cómodo, más bonito, pero bien decían en una película de Cantinflas, ¿no? Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, pero más que nada evangelios chiquitos son herramientas que servían y sirven todavía. Sobre todo en Tlaxcalancingo, que tienen muy arraigada la memoria de lo que sirve
lo cotidiano. Aquí en Tlaxcalancingo, aparte de la parroquia, todos sus templos son una maravilla. Todos tienen algo interesante. Lo decía yo en otros foros, ¿no? Cada iglesia cholulteca hay algo que nos sorprende, hay algo singular. Y Tlaxcalancingo, sus templos, aparte de la parroquia, cada uno de sus barrios tiene un algo, ¿no? Desde San Diego Galeotitla, que es como un templo a escala de lo que es el templo parroquial o el templo grande, y sobre todo porque a mí me llamó mucho la atención cuando entré, que tienen pinturas de un culto jesuita, del corazón de Jesús. Cuando se inició el culto al corazón de Jesús, no es la imagen del Cristo con el corazón, sino era la víscera, el corazón, el órgano, y que también fue motivo de censura junto con la Virgen de la Luz. Cuando vi esta pintura me llamó mucho la atención. Creo que es uno de los templos cuya construcción es singular, interesante. Su decoración en talavera es excelente. Después, no sé si acordará que estuvimos en estos recorridos hace muchos años. Sí, ya. Estuvimos en Huayantla. En Huayantla también es un templo bastante interesante, sobre todo por su ornato que tenían de candelabros con espejos, pero sobre todo con el águila bicéfala, haciendo alusión al patronato de la corona sobre la iglesia novohispana, que eso me llamó muchísimo la atención. Y luego en Jicotzingo. En Jicotzingo también pinturas del siglo XVIII de la Virgen de la Luz, y tiene un tríptico por ahí pictórico también interesante, de Santiago, con varias devocioncitas por ahí. Vale la pena. Después tenemos Santa María Xinastla, Santa María Tecmanitla, que sí, su construcción, lejos de ser sencilla, llama mucho la atención. Sus modelos constructivos como que salen son muy singulares, ¿no? Y una que tiene una torre de doble cuerpo que a mí me parece algo extraordinario, que tenemos aquí atrás. En San Diego, Xochitepec, que creo que yo sería feliz si yo estuviera viviendo en esa iglesia por las pinturas que tiene, que desgraciadamente nadie ha estudiado y que refieren a retablos pintados. Cuando la gente no tenía dinero para mandar a hacer un retablo, era mucho más fácil pintarlo y que lo podían mover. Y ese fue el caso de dos pinturas que tienen en el presbiterio de Xochitepec y que hablan de devociones que en su momento eran muy veneradas por la gente. Tiene una Virgen de Soterreña que era abogada contra rayos y centellas, por ahí una con devociones jesuitas. Es una cosa maravillosa, pero sobre todo está el retrato de dos de los patrocinadores, que son caciques indígenas, que de eso también es todo una historia que contar, que desgraciadamente no está catalogado este tipo de pinturas donde los caciques, los indígenas se hacían retratar. No lo hacían por vanagloria, sino para dejar testimonio de su trabajo, pero sobre todo dejar testimonio de su identidad. Bueno, pues muy interesante. Vamos a otro pequeño lapso de mensajes y ya regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Carajo, Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. El niño de la casa 403 del barrio de San Diego parece tramar un plan malévolo. Ya hemos revisado su buzón.
Encontramos la Constitución mexicana y la Convención sobre el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿No les parece sospechoso? Sí, compañeros, hay que ir a visitarlo para decirle que deje eso. Es mejor que no sepa protegerse. No queremos a más niños activistas. Pareja, ya nos descubrió. Sí, y ustedes están violando mi privacidad. El artículo 16 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Amigos, amigas, viajeros, viajeras musicales de esta su radio comunitaria indígena, su amigo 20 Vientos los invita a compartir un viaje musical a través de Babel Choloyan los domingos a las 6 de la tarde, música de otros mundos, música de otras latitudes. Recuerden, domingo 6 de la tarde, a través de esta su radio comunitaria indígena 107.1 FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz, aquí con Tacho, un gran conocedor de la iconografía y el arte religioso, realmente fantástico, ¿no? Y bueno, sí nos estabas contando acerca de los barrios de aquí de Tlaxcalancingo. Cada barrio tiene su templo y cada templo le dedican pues un especial cuidado, porque son muy celosos también en esto, los mayordomos de todos los barrios, los 6 barrios que existen. Y bueno, pues, y no decir menos del templo principal, que está a cargo de los fiscales. Qué bueno, ¿qué más, por ejemplo, en Tecmanitla y en Xinachtla? Pues más que nada en Tecmanitla y en Xinachtla tienen como titular a la Virgen de la Asunción, pero aquí me llama mucho la atención que son 6 barrios, pero son 3 patronos, o sea que cada patrono tiene 2 templos, ¿no? Santiago Cuayantla y Santiago Galeotitla, San Diego Xochitepec y San Diego Galeotitla. San Diego Galeotitla y San Diego Xochitepec, Tecmanitla y Xinachtla, la Virgen de la Asunción. Pero refieren precisamente a estas devociones impulsadas por la Orden Franciscana. Primero, Santiago, apóstol, un apóstol del Señor que de alguna manera aluden también a los franciscanos en esta fiebre por la evangelización, por llevar el evangelio a Cristo, y precisamente en ese ardor evangelizador Santiago llega a España, donde están sus reliquias. Entonces, la mayoría de los 12 primeros, de hecho los 12 primeros franciscanos vienen de España, tienen muy enraizado el culto a Santiago Apóstol. Pero sobre todo la leyenda de la batalla del Clavijo, donde Santiago se aparece como un guerrero en un caballo apoyando las fuerzas cristianas. Ahora Santiago que impulsan los franciscanos en estas tierras es el mismo Santiago que apoya en la lucha contra la herejía, contra la idolatría, contra el paganismo. Entonces, por eso es tan importante el culto de Santiago Matamoros. Sí, es realmente, bueno, ya dentro de la representación antigua indígena, los guerreros tenían la cabellera larga, y entonces cuando ven llegar a Santiago con la cabellera larga, realmente dicen, pues esto es un gran guerrero, y así, y lo
no lo separan del caballo, o sea, es una sola entidad, caballo, persona, espada, ¿no? No están aparte. Santiago tiene que estar en su caballo. Entonces, los franciscanos fueron muy, muy, muy inteligentes y pudieron hacer conexión con los indígenas, especialmente en las devociones. Por eso es que el culto aumenta, ¿no? Y no es de extrañar que aquí en Tlaxcalancingo hasta 2 templos tenga, ¿no? Luego nos seguimos a San Diego. San Diego es una devoción que impulsa la corona porque San Diego era el santo más popular del siglo XVI. Fue canonizado por el Papa franciscano Felice Peretti, mejor conocido como Sixto V, presionado por el rey Felipe II, porque el cuerpo incorrupto de San Diego de Alcalá lo llevan a los aposentos del príncipe Carlos, que estaba desahuciado, y con el contacto con el cuerpo incorrupto de San Diego revive. Entonces eso hace que la corona impulse mucho su culto, sobre todo apoyándose por los franciscanos, que va a ser ¿cómo se llama? Un santo de su orden. Pero eso también originó cierta confusión, sobre todo aquí en Cholula, que el convento de San Andrés fuera un convento dieguino. Cabe aclarar que los dieguinos, aunque son una rama de los franciscanos, su nombre original son franciscanos descalzos, en España se llamaban los alcantarinos, pero cuando se establecen en México a finales del siglo XVIII, su provincia se la dedican a San Diego de Alcalá por la gran popularidad que ya tiene, pero la función de estos frailes era que la Nueva España, hoy México, fuera un sitio de paso para irse a las Filipinas, que estaban destinados a evangelizar. No tenían como función la evangelización de indígenas, sino sus casas solamente eran casas de descanso. Entonces, por eso hubo una confusión por ahí, pero bueno, poco a poco se va aclarando. Lo que sí es que el culto a San Diego de Alcalá es muy, muy importante, pero sobre todo porque refleja la humildad franciscana y al mismo tiempo reflejaba el espíritu del indígena, del respeto y de la humildad, que es algo que decían el padre Motolinía, que decía el padre Torquemada, al hablar de las virtudes del indígena, y que después lo retomaría Juan de Palafox y Mendoza. Y por último, el culto a la Virgen de la Asunción. Esto es algo muy, muy interesante, porque el culto a la Inmaculada Concepción, a la Asunción, está ligado a la defensa de la Inmaculada Concepción, que era defendida por la orden franciscana. Decían que la Inmaculada Concepción de María era porque había sido prevenida del pecado original. Por tanto, si el pecado original tiene como consecuencia la muerte, como bien dice el día de las lecturas del día de la Asunción, dice: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? La fuerza del pecado es la ley y es consecuencia. Y entonces la Asunción representa precisamente este culmen de la Inmaculada Concepción, que era el banderín de los franciscanos. Además, que es una devoción que tiene que ver con el ciclo agrícola, cuando se están levantando las cosechas. Entonces, es un culto que también tiene que ver con el campo. Mira qué interesante. Y bueno, yo supongo que hay tantas cosas que decir. El tiempo no nos es suficiente para realmente describir todo lo que tenemos. Nada más aquí hiciste ya un breve recorrido por la iglesia principal, por los barrios, ya una breve explicación. Ahorita que se acerca la fiesta de San Bernardino, domingo 20 de mayo, pues los que vengan, nos visiten, o los que de aquí del pueblo vayamos,
pues un poquito nos fijemos en esa maravilla que tenemos. Sobre todo las pinturas. Yo de niño incluso me daba mucho miedo la pintura que estaba al norte, al de la entrada del templo, donde se ve cómo son devoradas las almas por el infierno, y entonces sí, como que te daba un temor así, digo, bueno, esto no lo quiero vivir, ¿no? Muchas cosas los interpretas de otra manera de acuerdo a cómo vas viendo, vas creciendo y vas teniendo idea o entendimiento de lo que existe ahí. Pero así una explicación más buena, más concisa, más detallada, pues qué bueno que tú tengas ese conocimiento y nos los hayas proporcionado de alguna manera aquí al auditorio de Venerable Pan de Maíz. Y unas últimas palabras ya del templo, ya para terminar. Pues vengan a San Bernardino Tlaxcalancingo, porque cada pieza, cada espacio, cada rincón está lleno de arte. Tlaxcalancingo, cada uno de sus templos es una maravilla, que primero han hecho los mismos habitantes conservarlos. Ya eso es algo de alabarse. Ahora falta difundirlo, porque si no se conoce es un conocimiento muerto. Sobre todo nuestros templos que hoy forman parte del patrimonio cultural. Y para esto pues también quiero agradecer y mandar saludos a cada uno de los que están conectados, a cada uno de los que nos han escrito en redes sociales, que nos están escuchando, al maestro Israel Peralta por ahí, que próximamente nos vamos a ver, a todos los del Consejo de la Crónica, a todos los radioescuchas. No dejen de sintonizar este tipo de programas, porque al final a cabo todos aprendemos. Vuelvo a hacer la invitación para la Feria del Libro 24 y 25 de mayo y el próximo evento que tendremos aquí en Tlaxcalancingo, que será el Baño de Ciencia en la Biblioteca Cuauhtémoc. Pues muchas gracias, Tacho, que viniste aquí a compartirnos un rato de lo que dices es tu pasión, y yo creo que debería ser pasión de todos los que vivimos en esta bella región cholulteca. Pero pues ya se llegó el tiempo de decir adiós a Venerable Pan de Maíz por esta ocasión, en este día. Y bueno, les agradezco mucho, agradecemos mucho a la audiencia, a los que nos acompañaron, nos escucharon y nos vieron en este programa de este día, el día 15 de mayo, Día del Maestro, aquí por la XHSBE 107.1 de Chololan Radio. Y bueno, pues nos estaremos viendo dentro de 8 días o escuchando, si es que así lo permiten los hados del destino. Que estén muy bien todos, que la pasen bien y buenas tardes. Hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a menos 5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. Escuchaste El Venerable Pan de Maíz.
Nos encontramos la próxima semana.